La videoconferencia de hoy inicia con el tema de antiderivada o integración en la primera de sus formas, integración inmediata e integrales por sustitución. La idea es pues terminar hoy la última unidad. Realmente el concepto es muy sencillo de explicar. Lo complejo es pues ya enfrentarse a los ejercicios como tal. Entonces aquí, antes de empezar, el consejo que les doy es que toca, independientemente de que me vayan a entregar de esa unidad 7 ejercicios, toca hacerlos todos. Y es más, coger el libro de el cálculo de Stewart, mirar el primer caso de integración, que es por sustitución o cambio de variables, y hacer los ejercicios los que más se puedan, ya que estos funcionan realmente, o la técnica se aprende realmente después de hacer muchísimos ejercicios, porque pues no hay como una receta en sí clara o un método claro para decir siempre que vea un ejercicio de esta forma, actúe de esta otra. Aquí sí toca ya adquirir la habilidad para poderlo resolver. Bueno, entonces vamos a empezar primero para hablar de integración con el concepto de antiderivada. Entonces voy a tomar de nuestra guía de acompañamiento el concepto de antiderivada para poderlo trabajar. Sebastián, ¿me escuchas? Sebastián, ¿me escuchas? ¿Los demás escuchan? Sebastián me está reportando que no escucha. ¿Todos los demás sí? Entonces, Sebastián, el problema es en tu sonido. Por favor, entra. Y entra de nuevo a la video. Bueno, entonces aquí les puse una fotico de lo que está en la guía de acompañamiento de la unidad 6. En esa guía de acompañamiento de la unidad 6 está el concepto de antiderivada e integral indefinida. Entonces, el concepto que nos dice que dada una función, sabemos cómo hallar su derivada. Este problema lo estudia el cálculo diferencial. Eso es lo que hicimos. Ahora, cuando se conoce la derivada de una función y se desea conocer la función original, se usa el cálculo integral. Entonces vamos a darnos cuenta que este primer tema les va a servir mucho para el curso del semestre entrante, que es el de cálculo integral. Cuando lleguen a verlo, pues si las cosas siguen como hasta el momento, la profesora Ana, que es la que da cálculo integral, la parte de sustitución o cambio de variable, que es el primer caso de integral, lo va a dar muy por encimita, ya que nosotros lo estuvimos trabajando en este curso. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros primeramente teníamos la función y debíamos encontrar su derivada. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la derivada y tenemos que encontrar la función original, la función inicial, también se le llama función primitiva. Ahora, la primitiva de esa función siempre se le agrega una constante C. ¿Qué quiere decir que se le agrega una constante C? Que yo no estoy encontrando realmente una función como tal, estoy encontrando una familia de funciones. Bueno, la antiderivada se nota con F mayúscula, por lo que usted está encontrando
no solamente el f de x original, sino toda una familia de funciones. Miremos lo que dice acá en la antiderivada. Dice: la antiderivada primitiva de una función f de x es otra función, miren que se nota acá, f de x más c, donde c es una constante. Si al derivar f de x más c nos da como respuesta f de x, es decir, f' de x igual a f de x, a la función f de x se le llama una antiderivada de la función, o también se le llama la primitiva. Vamos a ver con un ejemplo el concepto. De pronto a veces en términos matemáticos es más complicado entender el concepto. Vamos a ver con un ejemplito. Voy a tomar el mismo que está en la guía de acompañamiento que yo les puse allá. Entonces vamos a poner uno sencillito para poder entender el concepto. Y luego si entramos en materia a trabajar con valores mucho más grandes. Entonces la pregunta que me podrían a mí hacer es la siguiente: ¿qué se derivó para que la derivada f' de x sea igual a 4? Es decir, ¿cuál fue la función original? Se dice acá, por el método de ensayo y error se puede ver que la función que se derivó es. Obviamente yo tengo aquí la respuesta. A ver, ustedes, por el método de ensayo y error, ¿qué función creen? Me escriben acá, que al derivarla me da como derivada 4. De las tablas de derivadas que teníamos. Esto es sencilla. ¿Cuál función sería aquella que al derivarla me da 4? Esa es inmediata. Muy bien, Kelly, 4x, ¿cierto? Entonces, perdón, recordemos que aquí la primitiva se escribe con F mayúscula. Como ya estoy acostumbrada a escribirla en minúscula, pues se me olvida. F de x es 4x, ¿cierto? Si yo derivo f de x, me da 4. Listo. Voy a ponerle a esa, digamos, primera solución, f sub 1. Pero esa no es la única solución. ¿Quién más tiene otra solución de esa? Antes voy a darle la pista, voy a devolverme acá, donde está la definición de la antiderivada. Aquí. Leyendo eso, pues vamos a mirar ¿cuál sería otra solución? A ver, les voy a ayudar. Otra solución sería esta. Perdón, cierto que es con mayúscula. F sub 2 de x, solución 2, sería 4x más 1. Si yo derivo a 4x más 1, ¿me da 4? Sí, claro, ¿cierto? Porque la derivada de 1 es 0. Entonces, esa es otra solución. Miren, otra solución. F sub 3, vamos a decir solución 3. F sub 3 de x sería 4x menos, por ejemplo, raíz de 5. La derivada de f sub 3 de x me da 4. Y de ahí, en términos generales, se ve la definición de la antiderivada. La antiderivada, voy a ponerla ahora sí, en forma absoluta, solución general, sería f de x igual a 4x más una
constante cualquiera. Entonces ahí se ve la definición de antiderivada. Es la función que efectivamente al derivarse me da 4, que sería 4x más una constante cualquiera, porque todas las derivadas de las constantes me dan 0. Y esto que tengo acá no es una función, sino una familia de funciones. De lo que aprendimos en la unidad 1, esa familia de funciones, como tiene una constante que se suma por fuera de la función, tiene traslaciones verticales, es decir, la función 4x se va a trasladar verticalmente. ¿Cuántas unidades? Las unidades de c. Me devuelvo acá otra vez para que quede claro por qué me dice que es otra función f de x más c. En el ejemplo, entonces ya está claro por qué va siempre la antiderivada o primitiva con una constante c. ¿Listo? Miremos, yo les digo, bueno, esto me está mostrando una familia de funciones. Realmente es una familia de funciones que tiene traslaciones verticales, según lo que vimos, este c, acá, este c son traslaciones verticales de 4x. Como no me cabe la palabra verticales, voy a ponerlo con ese simbolito. Verticales es hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuántas unidades? C unidades. Entonces, como esta es una función 4x es una línea recta, ¿cierto? Es de la forma de las líneas rectas, porque su máximo exponente es 1, entonces es una función lineal. Yo voy a mostrarles acá cómo les queda la gráfica. Esta guía de acompañamiento que les puse es bastante interesante, porque pues explica con más detalle lo que está en el mismo libro de cálculo de Stewart. Pues como el libro tiene muchísimos temas, es muy amplio, entonces acá yo busco con la guía de acompañamiento que se pueda explicar el tema un poquito más desglosado que lo que está en el libro, ¿sí? Porque si lo ponemos igual al libro, pues no tiene sentido hacer una guía de acompañamiento. Mire, dice acá, es decir, la función cuya derivada es 4 es una familia de funciones, en este caso lineales, cuyos miembros todos tienen pendiente 4, ¿no? Recuerden que cuando uno está trabajando la pendiente es el coeficiente de la variable x, es decir, es positiva, pero con diferentes intersecciones en el eje y. Y como vemos en las gráficas, para los diferentes valores de la constante. Entonces, cuando la constante es 0, es decir, cuando Kelly dio esta primera respuesta, ¿sí? Si es solamente 4x, la constante es 0. De todas esas líneas voy a repisar la línea, ya que la hice con rojo, voy a poner la línea en rojo. Es esta. Porque si la constante es 0 es 4x, pasa por el origen. Cuando la constante es, por ejemplo, 5, la voy a hacer con azul. O no, voy a tomar una que se note más, esta. Cuando la constante es 12, entonces voy a repisar la línea de esa, 12. Entonces, ¿qué pasó? La roja se trasladó 12 unidades hacia arriba. Cuando la constante es negativa, voy a tomarla con verde. Entonces, menos 2, por ejemplo. La función 4x
se corre 2 unidades hacia abajo. Está aquí, perdón, me quedó muy corrido. Aquí sí se ve. ¿Sí? Ahí hay más, pero pues no voy a repisar sino esto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Se puede afirmar que la función f de x más c, f de x igual a 4x más c es la antiderivada de f de x igual a 4. Entonces, esto es la definición de antiderivada o integral indefinida. ¿Hasta ahí está claro el concepto? Porque siempre que hallemos la primitiva hay que ponerle la constante c. Listo. Entonces ahora vamos a entrar a resolver ejercicios. ¿Qué pasa? Realmente nosotros no nos van a... Este ejercicio se pone sencillito porque pues la idea es entender el concepto. Pero a mí no me van a poner ejercicios así, ¿cierto? Me van a poner ejercicios más elaboraditos. Entonces por eso yo tengo que tener en mi cabeza claro cuáles son las derivadas. Porque si yo voy a hallar la antiderivada, yo tengo que tener claro cuáles son las derivadas. Por ejemplo, si a mí me dicen la función derivada dio coseno de x, ¿cuál sería la primitiva? Pues yo me acuerdo, la primitiva tendría que ser seno de x, para que al derivarse me diera coseno de x. Y al final, a esa primitiva seno de x, le tengo que sumar la constante c. Entonces, aquí con más ver toca saberse la tablita esa de derivadas, o bueno, si no sabérsela, por lo menos tenerla a la mano. Ya teniendo en cuenta esas tablitas de derivadas, yo les puse en la guía de acompañamiento unas reglitas que le ayudan a uno a encontrarlas más fácil. Entonces, reglas de la antiderivada o integral indefinida. Bueno, estas reglas son las que vamos a usar en esta parte de la unidad, porque el otro semestre van a haber muchas más reglas. Por ejemplo, reglas para derivar por partes, que es con el producto. Para nosotros no solamente vamos a trabajar unas reglitas, ¿no? Entonces, para que cuando lleguen el otro semestre digan, ah, no, pero es que solamente habían 3 reglas o 4 reglas. No, esas fueron las que vimos acá. Allá van a ver muchas más. Entonces, la primera es que para trabajar la integral indefinida, bueno, voy a usar, aquí se me olvidó, el siguiente signo. Es como una S alargadita. Lo escribo mejor. Ese es el signo de integral indefinida. Entonces, la primera pregunta es la integral de una constante. La integral de una constante con respecto a x. Ese de x significa con respecto a quién se hizo la derivación. Acuérdense que cuando trabajamos derivación implícita, podía haberse hecho con respecto a x o con respecto a y. Entonces, según esto, eso es igual, yo puedo sacar la constante de la integral. Miren que es muy parecido a cuando trabajamos la derivada. Me decía, si yo tengo una constante por una función, usted saca la constante y deriva la función. Aquí en la integral dice, saca la constante e integra el diferencial. Como el diferencial fue con respecto a x, pues le da x multiplicado por la constante y al final le suma ¿qué? Una constante. Pues aquí como yo tengo la constante c, voy a sumarle otra constante que es diferente a esa, ¿no? O bueno, de pronto para que no nos prestemos para malas interpretaciones, porque algunos podrían decir, es la misma constante, no, puede ser otra. Entonces yo voy a más bien a poner de constante k por dx.
saco de acá de la integral y es esta constante k por x más una constante cualquiera. Esa sería como la primera reglita. La segunda regla, si yo tengo ahora la integral de k por una función f de x, ¿sí? ¿Eso a qué es igual? Saca la constante k e integra la función que le dan. Integrar, recuerden que es hallar la primitiva, y eso es igual a k por la primitiva de f de x, que recuerden que se pone con mayúscula la primitiva más la constante c. Tercera, si yo tengo la integración de una suma de funciones, puede ser más o menos g de x de x. Eso es igual a ¿qué? Como es una suma, usted puede separar las integraciones. Integral de f de x más o menos integral de g de x de x. Y resuelve. La primitiva de f de x se escribe con mayúscula. La primitiva más o menos de g de x se escribe con mayúscula más una constante. Solo suman una constante porque se supone que es la integral de una suma de funciones. Esas son como las reglas generales. Los que vieron allá o los que ya han leído la guía de acompañamiento de la unidad 6, hay una integral que es con producto. Voy a poner la cuarta acá, que dice lo siguiente: si yo tengo la integral de u por db, que el de x significa con respecto a quién fue derivada esa función, para que usted saque la primitiva. Entonces, como es con respecto a x, le tiene que salir como primitiva una función que dependa de x. Si fuera con respecto a s, por ejemplo, si es de f, entonces debe salir una función f de f. ¿Sí? Entonces, si yo tengo allá en la guía de acompañamiento, yo les puse toda una tabla de integrales. Y está u de b, y dice, eso es u por b menos la integral de b por du. Esta es para el producto y se aplica, esto se llama por partes. Por partes. Y a esta le voy a poner acá un asterisco. ¿Qué quiere decir el asterisco? Que sí se usa para las integrales, pero que esta cuarta en nuestro curso no lo vamos a usar, sino que se los puse allá en la lista de integrales, como porque dije, bueno, esta es la que bota el cálculo de Stewart, igual lo van a usar para el semestre siguiente, entonces ya tienen material para el otro semestre. Esta cuarta que yo pongo acá, que allá realmente en la tabla que nos bota el cálculo de Stewart, aparece de primera, la tienen ahí, pero ustedes esa no la van a usar, por lo menos en este semestre. Yo me cuidé de organizar las integrales de manera que no les saliera ninguna por partes, porque solamente vamos a trabajar antiderivada directa o antiderivada o integral indefinida usando cambio de variable o sustitución. ¿Listo? Entonces, ya teniendo las reglas de la antiderivada o integral indefinida, ¿qué tengo que también tener? Tengo que tener las fórmulas. Porque cada integral depende del tipo de función, lo que yo les decía. Si a mí me dicen que la derivada de la función es coseno de x, me están diciendo, la integral de coseno de x con respecto a x, ¿cuál es? Pues sería seno de x más una constante. ¿Por qué? Porque si yo tengo seno de x y la derivo, me da
coseno de X. Entonces, fórmulas de integración. Lo que puse anteriormente son las reglas para cualquier tipo de función. Y estas sí son las fórmulas de integración. Entonces voy a tomarlas de la guía de acompañamiento, donde les puse allá las tablas de integral, que los que ya la leyeron se dan cuenta que la fotico es copiada tal cual de nuestro libro guía que se dijo inicialmente, que es el cálculo de Stewart. Bueno, ese libro guía les sirve hasta cálculo vectorial, es el que se usa siempre. Vuelvo a tomar la foto para que se quede perfecta. A ver, aquí queda, es copiada del documento, queda un poquito suavecita, pero ustedes lo pueden ver de su guía de acompañamiento, que allá está en la unidad 6, ahí en documentos de interés, antecito del taller está la guía. Entonces voy a recordar que esta primera le ponemos asterisco, no porque no sea cierta, sino porque esa no la vamos a trabajar. Vamos a trabajar de las dos hacia abajo. Entonces vamos a empezar a mirar cómo se aplica. No me abran esos ojos porque eso está ya en la guía de acompañamiento. Y es supremamente sencillo. Todas estas cositas ustedes las tienen que tener a la mano. Yo, por ejemplo, si me preguntan las integrales del 1 al 14, al 15, me las sé de memoria. ¿Por qué? Porque ya he hecho muchísimos ejercicios. Entonces ustedes inicialmente la tienen a la mano, pero se van a dar cuenta, si estudian esto hoy y mañana para la videoconferencia del martes, ya cuando lleguen al martes, por lo menos la primera columna ya se la saben de memoria, porque ya empiezan unos a aprenderse las integrales. Entonces vamos a empezar. Miren acá, por ejemplo, con esta, la que les ponía de ejemplo. Integral de coseno de U, seno de U más C. Esta es la más bonita, la cuarta. Integral de E a la U de U, mira, E a la U más C. Si ven lo que dice el diferencial, es con respecto a qué. Es decir, la respuesta con respecto a qué variable vas a ir. Como dice de U, pues sale E a la U. Si la de nosotros dice de X, sale E a la X, más una constante. Entonces miren que esas fórmulas realmente es lo contrario. Miren esta 2 que es bien interesante, la voy a poner aquí. Voy a comentar solamente esto. Si yo tengo U a la N de U, dice allá, eso es U a la N más 1 sobre N más 1 más una constante. Esa es la fórmula de integración. Aquí estamos integrando. Ahora miren todo el sentido que tiene. Dije al inicio que la integración es lo contrario de la derivada. Entonces recordemos ahora con derivada. Ay, aquí me comí una letra, esperen. Integrando, ahora sí. Ahora miremos para la derivada. Si yo tengo U a la N y me dicen derive eso, ¿cómo era la derivada? N por U a la N menos 1, esa era la derivada. Entonces miren que tienen mucho en común, esto es derivando. La una es lo contrario de la otra. Primero miremos el exponente. ¿Qué pasaba con el exponente? Se restaba un grado en la derivada. Pues la integral, como es lo contrario, pues ya no se resta un grado. ¿Qué se hace? Se suma un grado. ¿Sí ven? Ahora miren qué pasaba aquí con este n. N en el exponente pasaba a ser el coeficiente, ¿cierto? Y como pasa a ser coeficiente, ¿qué pasa a hacer? A multiplicar la variable. En cambio acá, en la integración, pues lo contrario sería dividiendo. Por eso queda como denominador n más 1. ¿Sí?
Entonces miren que sí se cumple, que es el proceso contrario. Bueno, ahora ya empecemos con unos ejercicios donde podamos aplicar las reglas de derivada, pero de antiderivada o integral indefinida, y las fórmulas de integración, que es la llamada tabla de integrales. Vamos con un ejercicio o ejemplo. Y van a ver qué sencillo es trabajar. Voy a poner acá integral de e a la x menos seno de x con respecto a x. Entonces, lo primero que vamos a ver es, primero se mira qué regla de integración tiene. Primero la regla de integración, que esa es general para todas las funciones. Entonces me voy a devolver. Regla de integración. Entonces, ¿hay una constante, integral de una constante de x? No. ¿Hay una constante que multiplica las funciones? Miremos a ver. No, no hay ninguna constante. O bueno, la constante es 1. Pero realmente, pues cuando es 1, no interesa. Tercera, ¿tenemos una suma o resta de funciones? En este caso sí. ¿Qué me dice? En forma general, usted separa las integrales, cada función por aparte las integra y luego la suma o la resta dependiendo del signo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar a solucionar. Solución. Entonces integral de e a la x de x menos integral de seno de x de x. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Solucionamos. Ahora sí, ya tengo aplicadas las reglas. Ahora voy a mirar qué fórmula le corresponde. Entonces me devuelvo a las fórmulas. Vamos con la primera. Integral de e a la x de x. ¿Aquí cuál sería? Está del 1. A ver, Nergy me dice 2. 2 no puede ser porque miren cuál es la variable. U. Y es u a la n. Aquí en la base no tengo una variable, tengo una constante que es la constante e. Entonces, me devuelvo y ahora sí otra vez vuelvan a revisar y me dicen cuál es. Ah, bueno, aquí ya anotaron. Anotó Diana que la 4. Alexander, bueno, todos dijeron que la 4. John dijo que la 5. También. John dijo que la 5 y los demás dijeron que la 4. Miren que lo que pasa es que la 4 es la inmediata, pero si John aplica la 5 también le va a salir. Lo que pasa es que le sale más demoradita. Vamos a mirar 4, o sea, yo aplicaría la 4 porque es la más inmediata. Pero John dice que también se puede la 5 y es correcto. Voy a mirar las dos para que vean que da lo mismo. Entonces, esta aplico 5. Perdón, 5 no. Aplico propiedad o fórmula más bien, eso no es propiedad. Fórmula 4. Aplicando la fórmula 4, eso es e a la x. Allá dice más una constante. Como esto sale de una resta de funciones, la constante va a ser la misma para todos. Ahora, aquí en una parte, en una nueva página, voy a hacer solamente la integral de a a la x de x, aplicando la que dice John, que es aplicando la propiedad 5. ¿Qué dice la propiedad 5? Que la integral de a a la u de u, que es a la u, ya me devuelvo, sobre logaritmo natural de a más c. O dice logaritmo natural de a más c. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces sería e a la x sobre logaritmo natural de a. ¿Quién es a? La base. En este caso la base, ¿quién es? E más c.
Por eso va encadenado con las funciones especiales. Nosotros sabemos por propiedades, logaritmo de la misma base, ¿cuánto nos da? Aquí si es logaritmo natural, el logaritmo natural es de base e, o también se le llama logaritmo neperiano. Entonces, como yo tengo logaritmo natural de e, esa es la misma base, entonces esto es 1, y a la x sobre 1 me da e a la x más c. ¿Esto cuándo se usa? ¿Cuándo se usa la 5? Cuando la base es diferente de e. Porque si es e, ¿para qué me pongo a dar esta vuelta si ya está la fórmula que es 4? Listo, entonces aquí dice menos, vamos con menos. Y me dicen integral de seno de x, entonces me devuelvo acá. ¿Cuál sería la integral de seno de x? ¿Qué número sería ahí? El 6, muy bien. La integral de seno de u me da menos coseno de u. Ojo con el signo porque a veces les olvida el signo. Entonces me da menos, voy a ponerle aquí entre paréntesis, menos coseno de x, allá más la constante. Y la respuesta, organizamos las operaciones, me da e a la x, menos con menos, me da más, entonces más coseno de x más c. Esta es la familia de funciones primitivas. Ahora, pues en esta no es difícil ver que nos quedó bien, porque es una función sencilla. Pero si usted tiene dudas de que le quedó bien, vamos a comprobar. Siempre lo que me están preguntando es la integral. Recuerden, esto es una función que ya se derivó. Esto es una derivada. Y lo que yo estoy buscando es la función primitiva, la familia de funciones de la cual se derivó. Entonces, vamos a coger la familia de funciones que nos dio, en este caso, e a la x más coseno de x más c. Y vamos a derivar esa familia de funciones. Derivada de e a la x, e a la x. Derivada de coseno de x es menos seno de x. Derivada de la constante, eso es 0. Por tanto, la derivada debía ser e a la x, la derivada se pone aquí con minúscula, menos seno de x, el 0 no se anota. Y miramos, esa era la derivada de la cual partí, sí, porque era la que me estaban preguntando en la integración. Eso es para la comprobación. De pronto en esta pues no hacía falta porque las operaciones son muy pequeñas, muy sencillas, entonces cometer un error es muy poco probable. Pero pues cuando hay integrales mucho más grandes, si tienen tiempo, es bueno comprobar si la integral que les dio efectivamente al derivarse les da el valor o la función inicial. Bueno, entonces vamos subiendo y vamos a poner otro ejercicio. Voy a coger uno del tallercito. Que sé que no sale en el parcial, pero que es interesante para poder entender todo lo de reglas de derivada. Entonces lo primero que uno hace, bueno, digamos que es como un consejo mío porque, como les dije inicialmente, realmente no existe como una receta que le diga siempre que pase esto, hágalo. Yo lo que hago es, primero miro si la notación en la que está escrita la integral es una notación que me sirve. Si no me sirve, le hago la notación que le corresponde. Luego miro si hay operaciones algebraicas que se puedan hacer. Y ya por último miro, perdón, no por último,
Tercero, miro si es posible aplicar alguna regla de integración y ya, pues ahí sí aplicar la fórmula. Entonces lo primero, miro el lenguaje, observo el lenguaje. Si me sirve lo dejo así, si no, lo mejoro. Entonces aquí yo tengo 1 menos x, este lenguaje bien, pero aquí tengo raíz de x. Ojo, este se puede cambiar. ¿Se acuerdan cuando nosotros derivamos, que yo les decía, derivada de raíz de x no existe, ¿no? O sea, o sí existe, más bien, ¿cómo me explico? No existe, digamos, trabajada en ese lenguaje. Había fórmulas, pero trabajada en otro lenguaje. Entonces recordemos, cuando uno trabajaba raíz de x, no lo trabajaba con ese símbolo, lo trabajaba era con exponente. Muy bien, John. El exponente es un medio, entonces 1 menos x, en vez de escribir por raíz de x, escribía x a la 1 medio, ¿sí? Diferencial de x. Sí, señor. Entonces, primero observo el lenguaje y si se puede mejorar y si es posible, lo mejoro. Recuerden que cuando yo mejoro el lenguaje, es simplemente hacerle un cambio que lo haga más sencillo, no es cambiar la expresión. Aquí yo no cambié la expresión. Segundo, observe si puede hacer algún tipo de operación algebraica. Entonces, en este caso es posible. Algunos dicen, eso es un producto, sí, pero el producto, que es esta primera, no la vamos a trabajar porque ese es con el concepto de por partes. Esa se lleva mucho más tiempo, esa es para el otro semestre. Pero acá sí puedo hacer ese producto. Entonces, 1 por x a la 1 medio me queda integral de x a la 1 medio, ¿cierto? Menos x por x a la 1 medio. Entonces recordemos lo de la clase de las propiedades de las del producto de bases iguales. Si las bases son iguales, los exponentes se suman. El exponente del primero es 1 y el exponente del segundo es 1 medio de x. Entonces, yo voy a hacer las operaciones. X a la 1 medio queda igual menos 1 más 1 medio, eso es 3 medios. Listo. Tercero, en un momentico voy a quitar esto de acá y más bien lo pongo acá para seguir llevando la ¿qué se me quedó? Se me quedó esta de la X. Entonces, tercero, ya hicimos las operaciones. Tercero, aplicar reglas de integración. Y cuarto, aplicar fórmulas. O sustituir, adelantándonos a lo que sigue. En esto sí no vamos a hacer la de sustituir. Cambiar variable. Bueno, entonces, ¿qué dice la regla? Tengo una resta de integrales. Entonces esto sería la integral
marcamos con rojo, la integral de x a la 1 medio de x menos la integral de x a la 3 medios de x. Esta es la aplicar reglas de integración. Como es una recta, se pueden separar. Y ahora vamos a aplicar las fórmulas. Voy a hacerlo aquí en una nueva página. Entonces íbamos esta es la que estamos integrando. Y vamos en integral de x a la 1 medio menos, de x menos integral de x a la 3 medios de x. Entonces vamos a mirar las formulitas. Entonces, la primera, x a la 1 medio, ¿cuál de estas fórmulas se aplicaría? Del 1 al 7 está por ahí. ¿Cuál sería? La 4 me dicen. Ojo, miren, la 4, la base es una exponencial. La exponencial es una constante. La 5 y la 4, la base es una constante. Por lo tanto, no puede ser. ¿Por qué? Porque yo tengo x a la 1 medio. Aquí la base, ¿qué es? Una variable. Entonces, otra vez, ¿cuál sería? La 2. ¿Cómo sé que aquí la base es una variable? Pues porque dice de u. De u quiere decir la variable con respecto a cuál se está trabajando. Entonces estoy aplico fórmula 2. ¿Qué dice la fórmula 2? La integral de u a la n de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 y al final le suman la constante. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para esta empecemos. Voy a usar, como tiene fracciones, voy a usar una línea que distinga las fracciones. Entonces quedaría x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, siguiendo esto, menos la otra, x a la 3 medios más 1 poner la raya principal en verde, sobre sobre 3 medios más 1. Aquí la estoy haciendo paso por paso, pero realmente uno no escribe 3 medios más 1 sino de una vez. ¿Cuánto da? La suma. Entonces acá que nos dio 1 medio más 1, eso queda 5 medios. Perdón, 5 medios no, estaba pensando en la otra. Medio más 1 me da 3 medios, ¿cierto? Sobre 3 medios. Menos. Ahora sí, 3 medios más 1, sí me da 5 medios, x a la 5 medios sobre 5 medios, más la constante. Y teniendo esto, toca aplicar producto de extremos sobre producto de medios. Entonces 2 multiplica x y 3 multiplica el denominador de x, que se supone que es 1. No, Kelly, ¿por qué? Porque es que esto salió de una sola integral. Entonces se suma una constante nomás.
Pero si las quieres sumar a ambos lados, porque hay algunos que las suman, entonces esta sería constante 1 más constante 2, constante 1 más constante 2 da una sola constante, la constante 3. Pero pues como es una sola constante al final, pues no necesitamos poner constantes paso por paso. ¿Listo? Entonces vamos acá. 2 por x a las 5 medios y 5 por el denominador de x a las 5 medios, que es 1. Entonces me daría 2x a las 3 medios sobre 3 menos 2x a las 5 medios sobre 5 más una constante. ¿Sí? Tenemos una con trigonométrica y luego pasamos a cambios de variables. Por ejemplo esta. Entonces dice, primero arreglen el lenguaje si ven. Pues ahí no hay mayor cosa que arreglar. Segundo, pues mira a ver si pueden hacer operaciones. Aquí sí se pueden hacer operaciones. Entonces esto es la integral de 2 cotangente de x. Como el denominador común es seno, quedaría sobre seno de x menos 3 seno al cuadrado de x sobre seno de x todo de x. ¿Sí? Miremos qué se puede arreglar. Miren, esto es integral de, aquí hay un 2. 2 es una constante por reglas de integración, que es la misma que se usó en derivar. Las constantes pueden salir de la integral. Entonces miren lo que yo voy a escribir. Me busco allá. Cotangente de x por ese seno de x lo voy a escribir 1 sobre seno de x, voy a poner aquí el de x, menos, saco el 3 de la integral, ya puedo separar, seno cuadrado de x y tengo seno de x abajo, se va todo el de abajo con uno de arriba, entonces me queda seno de x de x. Esta de acá ya es prácticamente inmediata. Esta de acá hubo un arreglo en el lenguaje. Miren, cotangente de x sobre seno de x se puede escribir como cotangente de x por 1 sobre seno de x. Y aquí toca recordar lo que se vio de identidades trigonométricas, que lo vieron el semestre anterior en matemáticas básicas y que además yo se los recordé en este semestre, tanto en la unidad 1 como en la parte de límites. 1 sobre seno de x, ¿qué es?
1 sobre seno de x, ¿qué es, chicos? No voy a escribir si no me dicen. Eso está fácil. 1 sobre seno de x, ¿qué identidad trigonométrica es? Muy bien, John. Secante de x. Entonces, 1 sobre seno de x se puede escribir como secante de x. ¿Por qué estaba buscando este lenguaje? Porque esta es una integral inmediata al igual que esta. Miren. Entonces, ahora sí vamos a hallar la respuesta. Esto es 2 que multiplica a la integral de cotangente de x por secante de x. No voy a ir donde están las fórmulas, que es por acá. ¿Dónde está cotangente por cosecante? O también puede estar en orden diferente. Ya no está en la primera fila, está en la segunda columna mejor. ¿Qué número sería? Cotangente por cosecante de x. Nosotros la tenemos en ese orden. Aquí aparece en otro orden. Aparece cosecante por cotangente. No, la 9 es cosecante al cuadrado. La 11, mírenla. Cosecante de u por cotangente de u. Nosotros la tenemos es cotangente por cosecante, pero es lo mismo porque recuerden que el orden de los factores no es el producto. Eso es igual a menos cosecante de x más c. Entonces me voy a ir donde estábamos. Como hay un menos, con el menos 2, pues menos cosecante de x. Ahora con el otro, menos 3. La integral de seno de x, ya la habíamos trabajado. Integral de seno de x. ¿Cuál es la fórmula que está ahí? ¿Qué número? La 6, ¿cierto? Me da menos coseno de u. Menos coseno. Con el menos del, la integral quedaría más coseno de x y aquí más una constante. Y esta sería la integral. Miren que queda lo importante, sobre todo para este lado. El cambio de lenguaje. En la parte de identidades de funciones trigonométricas, el cambio del lenguaje se hace con las identidades trigonométricas. Entonces, chicos, aquí una vez más se corrobora lo que les he dicho en varias videoconferencias. A pesar de que aquí se está preguntando 5 y 6, unidad 5 y 6, realmente ustedes no pueden trabajar 5 y 6, ¿sí? Alexander, pues corrígame, 1 sobre seno de x no es secante, es cosecante, sí, porque la fórmula obviamente está con cosecante. Sí, ahí me equivoqué, fue escribiendo. Claro, no, cotangente por secante, eso no es la fórmula. La fórmula es cotangente por cosecante, sino que me equivoqué ahí al escribir. En la fórmula es así, ¿sí? No, pues claro, no me preguntes, mira, te perdiste una décima por preguntarme. Le dijiste, profe, ahí cometí un error, y le hubiera dado 1 o 2 décimas. Si ustedes ven un error, no díganme. Dije una cosa y escribí ahí otra. Sí, claro. Entonces, bueno, chicos, como ven aquí esto es, independientemente que me están preguntando puntos 5 y 6, realmente, unidad 5 y 6, realmente es el acumulado de todo. Por eso es que allá, en la unidad dice examen final, es examen de todo el curso. Lo que pasa es que obviamente en el último examen pues van a preguntar más de las dos últimas unidades, se van a centrar un poquito más en las dos últimas unidades, pero ahí les puede salir preguntas de la primera unidad. Dígame el dominio de la siguiente función, dígame si la función es par o impar.
¿Qué es el último encerradito? Esta es la respuesta. Simplemente salió de la fórmula. Esta de acá salió de la fórmula 11. Y este de acá, salió de la fórmula, ¿qué número era? Me la recuerdan acá, de la número 6. ¿Listo? Esta salió de la número 6 y esta salió de la número 11. Bueno, entonces, acá, como ven, esto se parece un poquito a todo el trabajo que ustedes hacían en el colegio de haga ejercicios, porque es la única manera de ver cuándo podemos aplicar. Ahora, resulta que cuando vamos a trabajar integrales, a veces no es simplemente estos pasos, hasta aquí, hasta el cuarto. A veces hay que hacer sustitución o cambio de variable, que esa es la primera técnica de integración después de las inmediatas. ¿Cuándo se usa la sustitución o cambio de variable? Cuando por más operaciones que uno haga, por más que uno arregle el lenguaje, en el caso de las identidades de las trigonométricas, por más de que le aplique una identidad trigonométrica, no llego a obtener ninguna función básica, ninguna función de las tablas de integrales. Entonces ahí tengo que mirar cómo hago la sustitución. La sustitución es una forma de cambio de variable que hace que una función que no tiene aparentemente forma de una de las tablas de integrales, de una de las básicas, se pueda volver de las básicas. Entonces vamos a mirar pues cómo se hace. En nuestra aula virtual yo les puse a ustedes una página muy interesante que es del profesor Alex. Esa página trabaja ejercicios por sustitución. Voy a compartirles una partecita acá para que los veamos. ¿Están viendo, chicos? Voy a ponerlos aquí al ladito para poder ver. Listo, ok. Entonces, esta es la unidad 6. Dice por acá, actividades complementarias, taller, y está videos de ejemplos de solución de integrales. Entonces, ¿en cuáles me centré? No en las básicas, en las que estuvimos trabajando, porque eso es habilidad en el cambio de lenguaje y en las operaciones algebraicas. Me centré en aquellas que son integración por sustitución. Voy a picar acá. Aparece el blog del profe Alex. ¿Lo pueden ver? Listo. Dice integración por sustitución. Entonces dice, todo está con videos. Este lo revisé yo porque es que hay algunos videos donde hacen unas integraciones por sustitución bastante complicadas. Aquí tiene como la explicación de una manera mucho más pedagógica o creativa. Lo dicho, es como si fuera para primaria, tiene hasta dibujitos y todo eso. Entonces, voy a poner una partecita, no importa si no escuchan bien, porque como es una videoconferencia puede que llegue el sonido después de la imagen. Solamente voy a dejar ver una parte, ustedes lo pueden ver en su casa. ¿Listo? Porque siempre son 6 minutos 53 segundos, o sea, 7 minutos. Entonces en su casa lo pueden ver, esta es la explicación del método, cómo se usa. Aquí vamos a mirar unos de los ejemplos que él hace.
Les voy a quitarle un poquito el sonido porque se escucha muy fuerte. Allá ustedes en su propio computador les pueden subir el sonido. Solo vamos a ver una partecita. Integración para resolver una integral f de x por dx debido a las condiciones de la función. Se puede resolver esta integral utilizando un método que se llama por sustitución, que como dice su nombre, a la función f de x se nombra con una variable. En este caso la nombraremos con la variable mono feliz. Haciendo la sustitución, como dice su nombre, que se sustituye, y después aplicando unos procedimientos que se explicarán. El dx se puede representar como el diferencial con la variable que se utilizó al principio, que sería la cara feliz. En ocasiones también se puede multiplicar por la derivada de la función inicial, que la vamos a identificar con una cara triste, ¿ok? O enojada mejor. Así que la derivada de esta función es igual a la cara enojada. ¿Ok? Haciendo la sustitución también del dx sería igual a poner aquí la multiplicación diferencial cara feliz entre la cara enojada. Una vez que se realizó la sustitución, se tienen que tener en cuenta los siguientes casos. El primero sería cuando la derivada de la función, es decir, la cara enojada, pertenece a los números reales o es una constante, con la condición de que esta constante no puede ser cero. Así que cualquier número, pero que no sea cero. Y debido a una propiedad de las integrales, cualquier constante se puede sacar, es decir, multiplica la integral, debido a que en este caso la función derivada está en el denominador. En el numerador siempre podemos agregar un 1 que multiplique las diferencias y no mantenga de valor. Así podemos sacar esta parte numérica, 1 entre la función derivada, que es una constante, y multiplicaría a lo que resta de la integral, que sería únicamente la cara feliz y su diferencial. Y esto ya se puede resolver utilizando algunas reglas de integración básica. Entonces, muchachos, solamente con esta primera parte, ahorita obvio, ¿qué nos queda claro? Para sustitución o cambio de variable. Así no hubieran escuchado bien el video porque de pronto el sonido no llega tan rápido allá, pero ustedes lo pueden ver luego. Entonces, cuando uno va a hacer cambio de variable, o también se le llama sustitución, lo que se pudo notar es que yo tengo la integral de una función dada con respecto a x. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que empezar a crear una nueva variable. Entonces voy a trabajar la misma variable que allá decía, voy a trabajar u. U va a ser esa f de x que ya le ponía carita feliz. Y luego tengo que derivar u. Como derivo a u, la derivada de u me tiene que dar la derivada de f de x por dx. Y teniendo eso, me daría que dx, ¿sí? Yo sustituyo dx, eso es du sobre f' de x. Entonces, ¿qué voy a reemplazar? Esto y esto. ¿Y cuál es la idea? Que este f' de x se pueda o eliminar o dejar como constante. Para que entonces mi integral, que no se puede resolver de forma directa, me quede simplemente como integral de u. Y esta ya es fácil de hacer, ¿no? La idea es que quede más fácil de hacer. Si al hacer la sustitución a ustedes les queda más difícil de hacer, quiere decir que aunque pudo haber hecho la sustitución bien, esa sustitución no le servía. Entonces vamos a mirar con un ejemplito.
que se me bloqueó acá. Miren, voy a parar la grabación un momentico que se me bloqueó acá la pantalla. Bueno, seguimos ahora sí. Ya pude arreglar el problema. Entonces, en la integral por sustitución, el método para este es el método de integración por sustitución, escrito de mejor manera. Allá hacen el cambio. Vamos a mirar como unos pasos que nos van a explicar allá en el video, pero pues voy a tratar de dejárselos acá. Entonces, los pasos para integrar. El primero, hay que hacer el cambio de variable. Aquí lo hacen es por una t y deriva. El segundo es el despeje, del cual les hablaba. Y el tercero es este. Ya cuando me queda la integral en términos todo de t, lo reemplazo, mira la solución f de t más c, y luego se vuelve a la variable inicial. ¿Por qué? Porque a uno le preguntaron con respecto a una variable inicial. En el caso, mi variable inicial era u. Entonces, esa respuesta hay que ponerla en términos, en este caso, de u. Vamos a aplicar esos pasos que da aquí el método de sustitución. Lo vamos a aplicar en un ejercicio. Entonces voy a tomar un ejercicio donde lo veamos. Voy a coger uno de los que nos dio el taller. A ver, en el taller, cuando está por integral por cambio de variable o por partes, pues como es un taller, ahí le están diciendo a quién le cambie la variable. Pero realmente pues la idea es que ustedes lo identifiquen, porque ya en el examen no les va a salir haga el cambio de variable para esta función. Ustedes tienen que identificarla. Dice integrar por sustitución, el segundo punto, acá. En ese taller dice integrar por sustitución y le dicen quién es u. En el examen no debería decirnos quién es u. Por favor, acá si ustedes tienen su taller, no lo vayan a mirar, porque miren que la C allá dice cuál es la U, la llamada a trabajar, pero la idea es que ustedes acá no lo sepan. Voy a trabajar el A. Dice,
integral de x por seno de x al cuadrado de x. Miren que este 2, como está encima de x, no es seno al cuadrado, sino es del argumento. Entonces, allá nos dice u es x al cuadrado, pero si no nos hubieran dado u, por ejemplo en el examen simplemente les va a aparecer integre la siguiente función y punto, pare de contar. Entonces, ¿cómo hace para trabajar? Entonces, siempre hagan lo que se dijo inicialmente. Primero, miren si se puede hacer un cambio de variable. No tenemos una, pero miren si se puede hacer un cambio de lenguaje. Tenemos una función inicial x, la función seno es la más básica de las trigonométricas, no se puede. Mirar si se puede multiplicar. Pues están multiplicando, pero ya, o sea, x por seno de x cuadrado es eso mismo, no se puede hacer nada más. Entonces, necesariamente nos toca hacer un cambio de variable o sustitución porque ese producto, así como está, no se puede separar, porque es un producto. Nosotros podemos separar para sumas y restas, ¿cierto? Pero para los productos no. Y no hay ninguna forma de que esta expresión sea mucho más sencilla y poderla encontrar en las tablas de integral. Entonces nos toca llamar o hacer un cambio de variable. A algo llamarlo u. En este caso, u, nos dicen, allá nos dan la sugerencia, es x al cuadrado. ¿Cómo hago yo para identificarlo? Normalmente u viene a ser la variable que es mucho más compleja y que además esté dentro de otra función, porque es más difícil de sacarla. Aquí x al cuadrado está dentro de la función seno. Además es la variable más compleja, porque la que está fuera es x. Algunos dirían, pero seno es más complejo que x al cuadrado. Sí, pero es que seno está por fuera. ¿Quién está por dentro de la función? ¿Quién es la función interna? X al cuadrado. Entonces la llamada a ser u es x al cuadrado. Entonces, según lo que allá nos decían, una vez tenga u, tiene que derivarla. Du es igual a 2 por x, ¿cierto? La derivada de x al cuadrado es 2x. Esta de este lado la hicimos con respecto a ¿quién? A de x. Y ahora hay que mirar cómo se puede despejar de x. Entonces, de x, ¿a qué sería igual? Du, 2x está multiplicando, entonces ahora nos queda con el inverso multiplicativo. Entonces yo tengo esto y esto. ¿Qué problema tengo, chicos? Tengo acá que dx es igual a du, que es la variable que yo cambié, sobre una x. Y x es la variable que yo quiero quitar, que quiero cambiar. Pues hagamos la sustitución a ver si es posible que la cosa mejore. Entonces quedaría integral de x solita, pues pongo x. Seno de x al cuadrado. X al cuadrado, ¿quién es? Es u, entonces pongo u. Por de x ¿qué es? Du sobre 2, y todavía sigue apareciendo la variable vieja, x. Como esto es un producto, ¿qué se puede hacer? Cancelar. Cancelo esta x con esta x. Y entonces me queda que es la integral de seno de u por du medios. Esta, como es una constante, es sencillo, la saco de la integral. El 2 queda en el denominador, entonces quedaría 1 medio integral de seno de u de u. Y esta sí ya es inmediata, la integral de seno viene a ser menos coseno, ¿cierto? Que esa era la propiedad 6, esta de acá. Entonces voy acá, una nueva página, 1 medio integral de seno de u de u. Esto es igual a 1 medio, la integral de seno es menos coseno de u más c.
Esto es igual a menos coseno de U sobre 2 más C. Pero para la respuesta, aunque ahí ya quedó integrada, la respuesta no puede ir en términos de U. ¿Por qué no puede ir en términos de U? Porque es que a mí me lo preguntaron en términos de X. Entonces vuelvo a cambiar la variable, pero ya en la respuesta. ¿U qué es? X al cuadrado. Entonces escribo, la respuesta es menos coseno de X al cuadrado sobre 2 más C. Ese es el cambio de variable o sustitución. ¿Listo? Ahora, quiero hacer una aclaración. Digamos que esta es la que se hace en términos prácticos, esto de acá. Pero realmente esto es como un abuso del lenguaje. Porque si yo voy a sustituir, debe quedar cuando yo despeje de X todo en términos de U y constantes. Entonces, la otra forma de hacerlo, de manera un poco más elegante, más estricta, sería integral de X, seno de X al cuadrado de X. Esa es la integral. Dijimos que U era X al cuadrado. De U, ¿qué era? Derivada de X al cuadrado 2X y hay que ponerle el de X. Entonces miramos, la idea es que quede el de X solito en términos de U. Entonces miren acá, yo tengo X de X. Entonces X multiplicado por dx, miren, lo tengo acá. Entonces yo digo X de X es igual a de U medios. Y esto sí es mucho más riguroso, porque me quedo a un solo lado en términos de U y al otro lado en términos de X de X. Que yo estoy repitiendo el ejercicio, ahí vas a trabajar, ahí vas a ver el 1 medio. El 1 medio resulta de acá, de la derivada. Cuando usted derivó por X al cuadrado, le dio 2X de X, pero tiene que dejar X de X a un solo lado, entonces despeja. Este 2 está multiplicando, pues se aplica el inverso multiplicativo. En el otro caso, pasaba a dividir todo con la X. Por eso sale al final. Entonces, pónganme atención acá. Yo le voy a arreglar un poquito acá el orden a esta integral. Integral yo voy a dejar seno de X al cuadrado. X estaba inicialmente, lo puedo poner después. X por dx, porque todo es un producto. Entonces miren cómo queda ahora. Queda integral de seno, en vez de X al cuadrado pongo 1. Por X de X, ¿qué me dio? De U medios. ¿Y esa que es igual? Entonces, miren, tengo una constante acá, dividido en 2, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca? No puedo sacar 2. Como está en el denominador, es 1 medio. Se supone que el numerador viene a ser 1 medio integral de seno de U. Y ya como esta es una básica, entonces nos daría la integral de seno es menos coseno, entonces quedaría menos 1 sobre 2 coseno de U más una constante. Pero para poder dar la respuesta, yo no la puedo dar en términos de U, porque la integral me la dieron en términos de X. Entonces quedaría menos 1 por coseno, pues coseno de U, perdón, coseno de 1, coseno de U, ¿qué quedaría? U es X al cuadrado. Entonces este U se va a reemplazar por X al cuadrado sobre 2, número 2, más la constante. Sebastián, siempre la tienen que dar. Siempre para la respuesta usted tiene que dejarla en términos de la variable original. No puede quedar en coseno de. O sea que, por ejemplo, en el trabajo, ustedes me la hacen y dicen la respuesta es esta, mal. No entendió que era cambio de variable. El cambio de variable no es cambiar
la integral. Es una herramienta para poder resolver la integral. Si la integral está con X, debe dar con X. No, Sebastián, el -1/2 no es del despeje. Los despejes, ¿cómo se hacen? Con la operación contraria. Si algo está multiplicando, pasa a dividir. Y la división no es cambio de signo. ¿De dónde salió? Acabamos de trabajar las fórmulas. Integral de seno es menos coseno. ¿Qué es la fórmula? 6. El menos no es del despeje, porque estamos despejando algo que está multiplicando, entonces es con división. Si estuviéramos con suma, pasa, restar, pues ahí sí, pero en este caso no. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el ejercicio C de esta foto que pegué sin la U, que allá le dice integral de X al cuadrado por la raíz de X más 1 de X. Entonces, ya les dije, este es el C del segundo. No van a mirar allá quién es U. No miren en el taller quién es U. En el taller yo les sugiero quién es U, porque pues es un taller y la idea es que ustedes se vayan entrenando. Entonces, antes de cualquier cosa, muchachos, siempre que yo veo raíces cuadradas, cúbitas, bueno, raíz de cualquier tipo, ¿qué es lo que debo hacer primero? Antes de mirar si es cambio de variable, cualquier cosa. ¿Qué debo hacer primero siempre que vea raíces? Cambiar el lenguaje a las raíces y ponerlas como exponente. Entonces, eso sí toca hacerlo siempre. X al cuadrado y acá por X más 1 elevado a la media. De hecho, listo. Entonces ahora sí, ya teniendo ese cambio de lenguaje, voy a mirar quién sería mi U. ¿Quién es el llamado a ser U? De acuerdo a lo que les dije inicialmente con el ejemplo. Y me dicen X al cuadrado. Voy a poner 1, X al cuadrado. ¿Hay alguien que piense diferente? ¿Nadie? Bueno, yo ya he dicho que era la función más compleja y que además está interna. ¿Por qué? Les dice aquí la aclaración. Seno sería la función más compleja, pero ¿por qué aquí U se toma como X al cuadrado? ¿Por qué? Porque aunque a pesar de que X al cuadrado no es la función más compleja, es la función que está interna. Entonces acá no sería la mejor opción escoger U, X al cuadrado, sino lo que está dentro de la raíz. Pero bueno, entonces supongamos que ustedes cogieron U, X al cuadrado. No sería la mejor opción, pero si ustedes cogieron eso, la pueden trabajar y van a llegar a un punto en que van a ver que esta función se les va a volver más difícil de lo que era. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque están haciendo las cosas bien, no es el U que me conviene. Digamos, los tips que le doy para que encuentre U es para mejorar el uso del tiempo, para que sea más expedito el ejercicio. Pero si ustedes escogen el que no conviene, ustedes mismos van a llegar a una conclusión que esa no era la que le convenía. Entonces, miremos. Voy a empezar con esta sabiendo que no era la que convenía por lo que les dije. A pesar de que X al cuadrado es una función elaborada,
realmente esta no está interna dentro de, o sea, si no está interna es porque no está dentro de ninguna otra función. La que está dentro de una función es x más 1, que está dentro de la función raíz cuadrada. Pero bueno, empecemos con esto. Entonces, según esto es du. Du es igual a 2x. De x. Entonces, quedaría que du sobre 2 es igual a x de x. Y ahora sí me quedan las derivadas a un solo lado variable u, a un solo lado variable con x. Y queda 1. Entonces vamos a hacer la integración. U es x al cuadrado. Entonces pongo aquí x al cuadrado. A la 1 medio. Como no puedo escribir x, sino que es, si u es x al cuadrado, entonces x, ¿qué sería? Raíz de 1, ¿cierto? Si u es x al cuadrado, x, ¿qué sería? Raíz de 1. Más 1. Entonces miren, ya vi que la función inicial se volvió más compleja. Y dice de x, ¿qué me da? De u sobre 2, miren, pero es de x. Y aquí aparece una x, me falta una x. Entonces esta x la voy a quitar de acá y la voy a poner mejor acá. ¿Cómo hago para quitar esta x con las otras? Ahora esta x ustedes podrían decir, bueno, hago lo mismo que hice acá. Perdón, aquí este como es u al cuadrado, este sí es 1. Hago lo mismo que hice acá, en vez de escribir x pongo que es raíz de u. Y ahora, ¿qué tengo? Tengo raíces, entonces hay que hacerle el cambio en lenguaje. Entonces aquí quedaría u a la 1 medio más 1 a la 1 medio de u sobre 2 por u a la 1 medio. Miren la primera y miren esta última lo que salió. Aquí no hay error en las operaciones, pero salió una cosa más complicada. Entonces quiere decir que esa u igual a x al cuadrado no me sirve para la sustitución. Entonces, no quiere decir que no se pueda hallar la integral, quiere decir que por ese lado que nos planteó... ¿Quién fue el que nos planteó? Que nos planteó Sebastián no funciona. ¿Listo? Pero entonces podemos trabajarlo de otra manera. ¿Por qué lo estoy haciendo como lo planteó Sebastián? Porque eso puede pasar. Muchas veces nosotros, al intentar hacer los cambios de sustitución, lo que hacemos es complicar la función. Entonces lo que quiere decir es por ahí, no. Entonces vamos a mirar otra opción. Les voy a tomar la integral original, integral de x al cuadrado por x más 1 a la 1 medio de x. Nerdy dice, use la u con todo lo que está dentro de la raíz. X con la raíz completa, perdón, a la 1 medio. Vamos a hacerlo así porque Nergy lo está proponiendo. A veces de los errores se aprende. Yo no llamaría esto, o sea, si me preguntan a mí, yo no haría esto. ¿Por qué? La idea es que use a una sola función. Aquí hay dos funciones. Hay una función interna, que es la función lineal, y hay una función externa. Y entonces, hacer esa derivada me implica aplicar regla de la cadena. Por lo tanto, se va a hacer mucho más complejo. Miren nada más ahí y verán. U, derivada de U, de U. Entonces, ¿esto qué sería? Regla de la cadena. Primero derivada de la más externa. 1 medio
por x más 1 elevado a la 1 medio menos 1. Por la derivada interna, derivada de x es 1, de x. Entonces, de u es igual a x más 1, todo, 1 medio menos 1 a la menos 1 medio, y aquí el 2, de x. De u es igual a, quedaría de x arriba, sobre 2 por x más 1 a la 1 medio. Y entonces, ¿qué van a pasar? Miren, al hacer la sustitución, ¿qué me quedaría? X al cuadrado, pues queda x al cuadrado porque nada de lo que hice sustituye a x al cuadrado. ¿Sí? A menos de que yo despeje de acá para obtener x al cuadrado, me tocaría elevar u al cuadrado, esto que está sumando, pasarlo, esto que está sumando, pasarlo a restar. No, eso quedaría muy complicado. Y miren qué seguiría. X más 1 a la 1 medio, todo eso es 1. Yo pongo acá 1. Por dx. Dx, tengo de u, es igual a dx sobre todo esto. Entonces, si es dx, miren cómo queda el dx. 2 por x más 1 a la 1 medio de u, eso es igual a dx, ¿no? De arriba acá, y c. Entonces, en vez de escribir dx, me quedaría 2 por x más 1 a la 1 medio de u. Y ahora, integral de x al cuadrado u, que multiplica 2. X más 1 a la 1 medio, dijimos que era u, por de u. Pero esta x al cuadrado sigue teniendo problema acá. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Tampoco se desanimen. Miren, les estoy explicando y estoy dejando que cometan el error. ¿Por qué? Porque pues yo, si ya soy profesor, es porque ya pasé por estudiante. Al principio uno nombra u la que no le conviene. ¿Sí? Nombra u la que no le conviene. Ya uno, cuando hace varios ejercicios, empieza a notar cuál es la que más conviene. En este caso, ya que vimos que no conviene ni x al cuadrado, no conviene x más 1 toda elevada a la 1 medio, ¿cuál sospechan ustedes que sí sería la que conviene? X más 1. ¿Por qué? Porque es la función más interna. Entonces miren que el tip más importante para poderlo resolver es cuál es la función más interna. Entonces vamos ahora sí a hacerlo. No, Kelly, no es complejo si ustedes realmente hacen los ejercicios. Lo que pasa es que no se pueden quedar con los ejercicios que yo les haga acá. Tienen que hacer más. O sea, esta la puse con toda la intención de que se equivocara. Porque eso pasa. Y muchas veces, como uno sale con la primera U que yo tomo, les digo, ay, no, eso está muy difícil y no se puede hacer. Entonces, miren esta. Miren cómo queda bonita acá. Entonces, u va a ser igual a x más 1. Du va a ser igual, derivada de x, derivada de x es 1, por dx queda de x. Ahora, una atención acá, yo tengo un x al cuadrado, ¿cierto? Miren de acá qué se puede hacer. X, ¿qué es? U menos 1, ¿sí o no? Por lo tanto, x al cuadrado, ¿qué es? U menos 1 al cuadrado. ¿Qué es mejor trabajar? Un exponente, ojo, un exponente entero, a como en este caso, exponentes
con raíces. Entonces miren cómo queda. X al cuadrado, ¿qué es? U menos 1 al cuadrado. Por X más 1 a la 1 medio. ¿Qué es X más 1? U. Por U a la 1 medio. Y, bueno, aquí me comí el de X, ¿no? Y el de X simplemente se cambia por D1. Ahora miramos, dice, una vez hagan los cambios de variables, miren, aquí, ¿qué ventajas tengo con los otros? Todo quedó en términos de una sola variable. Ahora voy a hacer las operaciones. Este de acá es un trinomio cuadrado perfecto. U al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, 2u, más 1 al cuadrado, 1, por u a la 1 medio de u. Y ahora hago las operaciones. A ver, observación acá. Esto es un despeje de ecuaciones. U es igual a X más 1. Voy a despejar X, entonces lo voy a hacer para el otro lado. 1. 1 está sumando, pasa a restar. Si yo elevo al cuadrado, lo que hago a la izquierda, lo tengo que hacer a la derecha. Entonces por eso que queda U menos 1 al cuadrado igual a X al cuadrado, que es lo que reemplacé allá. Ahora, como ya esto es un trinomio cuadrado perfecto, ya se puede trabajar. Y multiplico este por este, este por este y este por este. Entonces quedaría integral u al cuadrado, vamos con la primera, u al cuadrado por u a la 1 medio, esa queda fácil. 2 más 1 medio, el exponente se suma, menos 2u. U por u a la 1 medio, entonces los exponentes se suman, 1 más 1 medio, más 1 por u a la 1 medio, ese sí sale gratis, todo por du. Y hacemos las cuentas, integral de u a la 2 más 1 medio, da 5 medios, menos 2 u a la 1 más 1 medio, u a la 3 medios, más u a la 1 medio de u. ¿Sí? Y estas ya son integrales inmediatas, son todas de la forma 2. Y simplemente las trabajo acá. Les voy a poner acá, las voy a copiar toditas para ponerlas aquí. Ahora. Y entonces, ¿qué me da? Empezamos con la primera, quedaría u a las 5 medios más 1 sobre 5 medios más 1. Menos 2 por u a la 3 medios más 1 sobre
3 medios más 1. Más u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más la constante. Y hacemos las cuentas, esto quedaría u a la 5 medios más 1, en medio serían 7 medios, sobre 7 medios. Menos 2, u a la 3 medios más 1 quedaría 5 medios, sobre 5 medios. Más u a la 1 medio más 1, 3 medios sobre 3 medios. Más la constante. Y entonces aplicando producto de extremos sobre producto de medios en todos, nos queda 2 que multiplica a u a la 7 medios sobre 7, menos 2 por 2, 4 que multiplica a u a la 5 medios sobre 5, más 2 que multiplica a u a la 3 medios sobre, sobre 3 más c. Y aquí es donde ya se terminó la integral. Pero para anotar la respuesta, recuerden que yo no la puedo poner en términos de u, sino en términos de x. Les voy a subir esto para hacer los cambios por x. Entonces, para la respuesta, verificamos que es u. U se dijo que era x más 1. Entonces me queda 2 que multiplica a x más 1 a la 7 medios sobre 7. Menos 4 que multiplica a x más 1 a la 5 medios sobre 5, más 2 que multiplica a x más 1 a la 3 medios sobre 3, más c. Y esa sí es la respuesta. Bueno, entonces, quiero compartir con ustedes, voy a volver a la página, lo que les puse en la unidad 6. No, eso no es de admirar, lo que pasa es que hay que hacer muchos ejercicios. Esta es la primera clase. Ya van a ver que el martes les va a ir mejor. Es que creo que no han leído esta unidad. Entonces, les toca coger esto y trabajarlo hoy, el domingo, el lunes, y ya el martes lo van a entender. O sea que ya martes, jueves, solución de dudas, ¿sí? De hacer más ejercicios. Sí, la diferencia está es en que yo tengo pues más experiencia haciendo ejercicios, y ahí se van a dar cuenta. Obviamente la primera clase es complicado, entonces tienen que sentarse a trabajar. A ver, voy a mirar aquí la unidad 6, todos están mirando la unidad 6, todos la ven. Ok, entonces miren acá, yo les puse acá el documento de interés, una guía de acompañamiento. Voy a picar acá en la guía de acompañamiento. Sí, ahí he sacado cositas de lo que les he trabajado porque lo hice paso por paso.
Es lo mismo que está en el cálculo de Stewart, solo que desglosadito, uno por uno. Aquí explica cada una de las reglas básicas, hace un ejemplo. ¿Sí? Hace ejemplos de cada una de las reglas básicas, luego hace ejercicios un poquito más elaborados con reglas básicas. Está la tabla de integrales que yo les mostré, está ejemplos con las tablas de integrales, está la integración por sustitución. ¿Sí? Miren que este es un ejemplo muy parecido. ¿Qué tomó de u? X al cubo más 2. Empieza un ejemplito así, uno más sencillo, otros más sencillos, y a medida que va aumentando, pues va aumentando. Miren que en las raíces, es casi que reglen las raíces, acá, la u es lo que está dentro de la raíz. Cualquier tipo de raíz, raíz cuadrada, raíces. Tienen varios de ellos hechos lo más que se puede paso por paso. Algunos los hice yo, otros los saqué de páginas de internet que están gratuitas y que no hay problema porque son gratuitas. ¿Sí? Y cuando empiecen a observar van a ver ejercicios que están planteados ahí en el Stewart y bueno, hagámoslos un poquito más especificados cada cosa. Ahora me voy a devolver acá antes del taller en actividades complementarias, la página que les dije del profe Alex. ¿Listo? Entonces, esta página, este blog del profe, en esta es muy buena. De pronto en otros que vi, pues no es ni tanto, pero en esta es muy buena. Bueno, la primera que les queda como tarea revisarlo, que explica lo de sustitución de una forma como más creativa, digámoslo de esa manera. Luego miren lo que tiene, ejercicios resueltos en video, método de sustitución algebraica. Chicos, el profe lo puso acá en el orden en que uno como docente siempre trabaja, del más sencillo al más avanzado. Si ustedes vienen y pican en el último y no entienden nada, eso ya es porque ustedes se saltaron el orden. Esto tiene un orden. Y obviamente no van a trabajar el último de primeras porque es el ejercicio mucho más complejo. Voy a picar en todos estos ejercicios, tiene la solución. Voy a picar, de pronto no van a escuchar muy bien, el sonido no importa, ustedes después lo pueden ver. Entonces, de pronto la tareita de aquí al martes, de pronto no, la tareita de aquí al martes, es que ustedes lean bien la unidad 6, y miren la mayor cantidad de videos que puedan de estos ejemplos para que puedan trabajarlos. Miren ahí piqué. Estamos viendo. Tenemos que integrar esto de 4 de para poder resolver esta integral vamos a tener que utilizar la integración por sustitución o por cambio de variable. Entonces, en este caso nos conviene considerar u igual al valor 4x. Al hacer la derivada de esta expresión nos quiere que la derivada de u va a ser igual a 4x al derivado de los variables entonces 4 lo cual implica que es de u dividido 4. Y efectuando entonces el reemplazo de la sustitución. Entonces todavía la integral de seno de 4x, pero 4x decimos que va a corresponder a u, y de que denominamos que es igual a de u cuartos. Quedando de esa forma, o sea, un cuarto integral de seno u de u. Eso es igual a un cuarto. Y ahora efectuamos la integral de seno u de u, que corresponde a menos coseno u, ¿no? Más bastante cero. Por lo tanto es un cuarto por menos. Pero el coseno de u corresponde a coseno de, como u es igual a 4x, a coseno de 4x más 0.
cuarto coseno de 4x más 6. ¿Sí? ¿Vieron? Ahora, sí señor Sebastián, saqué toda la guía de acompañamiento, porque pues es que a veces me da la impresión que ustedes no miran las guías de acompañamiento, y esas guías, las unidades, están pensadas es para que amplíe un poquito el tema, más de lo que lo hace el cálculo de Stewart. Recibieron ahí un video de estos. Voy a mostrarles otro por acá. Bien, por ejemplo, este es parecido al que hicimos. Miren, están hasta numerados. El integral de x al cuadrado sobre la raíz de 1 menos x de 8. Antes de seguir, a ver, con F, ¿cuál sería el U? ¿Cuál sería el cambio de variable ahí? El llamado a ser cambio de variable. A ver si entendimos. Muy bien, Sandra. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué 1 menos x? ¿Por qué no x al cuadrado si yo quiero? ¿O por qué no raíz de 1 menos x? Porque es la función más interna. ¿Sí ven? Ya van aprendiendo. Sí. Entonces vamos a... Bueno, este es más larguito porque miren que es el ejercicio número 18. Por eso les digo que lo vean en ese orden. ¿Listo? Voy a parar ahí. Y me devuelvo acá. Entonces, la idea es que revisen. Ahí está bastante el trabajo de lo de integración. Y pues el martes miramos más ejercicios. Algunos sí del taller, otros les digo, no, mire, les doy una pista acá del taller, pero no se los puedo resolver, y otros de pronto propuestos que ustedes encuentren en otros libros, o que sean por sustitución, porque recuerden que las integrales tienen otro tipo, tienen varios, es como la factorización, tienen varios casos para resolver. Las que están en la guía es para resolverse o de manera directa, simplemente haciendo las operaciones, o por cambio de variable. No está ni para hacer por partes o algo que le llaman sustitución trigonométrica. En esta unidad hay bono. No he pensado en un bono. Bueno, voy a pensar en una integral así bien interesante, y de aquí a mañana les envío por el tablón para quien quiera. ¿Listo? Sí, claro, si es un bono no les voy a poner integral de x al cuadrado. No. ¿Sí? Bueno. Muy recontra difícil, sí, los voy a asustar, recontra difícil. Bueno, muchachos, entonces que tengan muy feliz fin de semana y nos vemos el martes en el horario habitual. Hoy entraron directamente los del grupo B. Entonces, el otro va a entrar directamente el grupo A, y a los otros les envío ¿el qué? El link, ¿listo? Bueno, que descansen y que tengan buen día. Y tienen harto trabajo, ¿no? A trabajar, juiciosos. Además que ya es el último envío, ya acabamos esta semana. Ya la otra semana sí es más trabajo mío de calificar. ¿Listo?